Hola, muy buenos días. Eh, Desde el Libro Total agradecemos de verdad esta invitación que nos hiciera la Libro 2024 Palabras Vivas. Festejamos, celebramos una vez más darnos encuentro acá, reconocernos a través de los libros, pero también del encuentro, reconocernos a través de los escritores. Justamente estamos acá en un programa que estamos ofreciendo y que estaremos repetidamente haciendo con los distintos autores de Santander, a quienes además les agradecemos muchísimo desde el Libro Total que nos hayan aceptado la invitación. Este fragmento entonces se llama Café con Autor, Escritura Portátil. Vamos a estar ofreciendo una conversación muy dinámica. Bueno, les comentaba que Café con Autor, Escritura Portátil tiene una pasión, y la pasión es contar qué procesos creativos hay de cada escritor que hemos invitado y que muy amablemente nos han aceptado esta invitación. Es ese grado cero de la escritura, es saber si creen o no en la inspiración, es saber aproximadamente cuánto tiempo les lleva la escritura y sobre qué escriben. Entonces, bueno, iniciando estas secciones, vamos a tener a Isaías Romero Pacheco. Isaías Romero Pacheco, pues él ha estado durante muchísimos años dedicado no solamente al tema de la escritura, de la lectura, sino que es un apasionado también por llevar a otros ese proceso de la escritura. Gran parte de lo que vamos a conversar hoy también pueda quedar por allí. Escritor, mediador de lectura, periodista, ha trabajado como formador en formadores, esa mediación tan importante y tan necesaria también a la hora de construir esa aventura que es leer. Creador de planes de lectura, tutor en redes de bibliotecas, docente, coordinador educativo. Además, también recibió el Premio Nacional de Periodismo Cultural en el 2011, el Premio de Literatura Infantil y Juvenil Barco de Vapor, con el libro El Abuelo Rojo. En la actualidad, ya nos vas a decir, Isaías, está en otros temas de libros muy interesantes, un libro de cuentos aún inédito, una novela, va a lanzar próximamente en los recientes días una novela de la cual muy brevemente nos vas a conversar. Yo los invito, aquí tengo, por ejemplo, algunos de los libros que él se ha trazado, ¿sí? Como digamos, mediador de lectura, voces híbridas, leer y escribir en tiempos de WhatsApp. Como podemos comprender, entonces, Isaías está comprometido no solamente con esa parte de la mediación, sino también comprender la escritura como algo mucho más abierto, ¿sí? Como algo menos sesgado. Y esta es una recomendación absoluta que les hago. Esto lo publicaron en el 2022, Manual de Cocina Práctica o breves crónicas de antropofagia. Ya ahí me suena interesante, y este libro también lo pueden encontrar en el Libro Total. Y tú ya me vas a decir también, Isaías, esto es un libro que en tono de poesía, diría yo que trata más el microcuento, pero también aderezado con una serie de situaciones que transponen también el tema de la cocina y de la pasión por degustar ciertos platos, también ciertos libros y también personajes. Bienvenido, Isaías. Gracias, Sandra. Y bueno, gracias al Libro Total, por supuesto, y a la feria por estos espacios que me parece que son absolutamente importantes y necesarios para todos, ¿no? Bueno, Isaías, cuéntanos, tú, como ya acabamos de presentar, tienes una línea de trabajo, ¿sí? Que se puede decir escritor, se puede decir periodista, se puede decir mediador. ¿Con cuál de esos procesos podrías decir tú que estás más identificado o es para ti siempre un mismo hacer? Bueno, yo creo que la escritura, ahí sí retomo un poco lo que dice o lo que decía Álvaro Cepeda Zamudio, de que pues lo importante a la hora de escribir muchas veces no es ni siquiera el cómo, sino el tener algo que contar.
porque ocurre muy frecuentemente, eso pues tampoco lo digo yo, lo dice Mempo Giardinelli, es que tú puedes tener una muy buena historia, pero ejecutarla mal, desarrollarla mal, o al contrario, puedes conocer todas las técnicas para hacer una buena historia y no tenerla, o tener todas esas técnicas y desarrollarla de mala manera. Entonces yo personalmente, si hay algo que me parece que son como requisitos o quizás para no ponerle el formalismo del requisito, pero sí quizás como la necesidad imperante a la hora de escribir es, bueno, por un lado, tener la convicción de que uno escribe, en algún momento uno escribe para uno mismo, pero hay un momento en el que ya no se escribe para uno. Entonces, los libros finalmente no terminan siendo de uno, terminan siendo unos objetos que toman vuelo, que se van, que uno después de un tiempo no sabe de ellos, ni los cambios ni las transformaciones que tienen, y es necesario hacerlo. Es decir, yo creo que sí hay un espacio en el proceso de escritura cuando el escritor dice, no, esto ya se va, o por el contrario lo retiene y se queda con él. Yo tengo libros inéditos que no creo que saque nunca, primero porque son de poesía y me da una vergüenza enorme publicar cualquier cosa. Ya lo hice, entonces yo dije, no, espero que no vuelva a pasar, entonces ya uno aspira más bien como a recoger todo este tipo de... Pero sí hay libros que son para uno. Ahora, también entiendo, y uno lo ve muy frecuentemente en el mercado editorial, autores que tienen la obligación de escribir porque tienen un contrato, porque tienen... Y eso es también algo complejo porque no siempre sale como uno quiere. Y salen muchas veces libros para la gente más que para uno mismo. Y cuando se pierde ese sentido, yo creo que la escritura deja de tener una trascendencia que me parece, que eso también lo dice Neruda, o lo decía Neruda, creo que es lo más importante a la hora de escribir, es que los textos sean trascendentes. Publicar finalmente cualquier persona puede publicar, pero no porque cualquiera puede hacerlo, significa que debe hacerse igual que con la promoción de lectura de la misma manera. Y ese mismo rigor ocurre con la prensa, ese mismo rigor ocurre con el periodismo, con la mediación de lectura, ocurre algo muy similar, porque creo que son oficios que requieren de por lo menos un respeto tanto de quien te va a leer como de quien lo hace. Bien, Isaías, nos estás diciendo, ¿cuándo crees tú oportuno que un autor debe dejar salir su producción? Pero entonces ahora vamos a irnos más a este meollo del asunto. Si tú tuvieras que describirnos, ya que ese es tu proceso muchas de las veces como mediador de lectura, si tú tienes que describirnos cómo es ese ritual, si es que lo tienes, de aproximarte a la lectura, cuéntanos cómo empezarías. Durante un tiempo, digamos que uno es muy irresponsable, ¿no? Entonces, antes era más inspiración que transpiración. Entonces, creo que hoy en día ha cambiado eso un poco. Yo soy de los que se fuerza a escribir. Antes escribía por ejemplo, podía escribir con ruido en medio de una tarde o alguna cosa por el estilo. Ya no, ya me toca estar como en silencio. Creo que son chocheras de abuelo, porque ya el silencio necesito el silencio. Antes no lo necesitaba, pero ahora sí. No puedo escribir con música. Eh, Soy de los que se fuerza a escribir. Entonces, si no estoy escribiendo, tengo una rutina, casi siempre es de madrugada o por lo menos en espacios donde no hay, donde la casa está en silencio, donde puedo hacerlo. He organizado mi vida para que eso se dé. Entonces yo a las 7, 8 de la mañana, no mentiras, a las 6 de la mañana despacho a todo el mundo en la casa y me quedan unas horas para hacer mi trabajo, porque es mi trabajo. Entonces yo o leo o escribo o me documento o escucho cosas, me dedico a eso, a organizar lo que quiero hacer. Otra cosa que hago es que yo cuando tengo una historia que quiero contar o llega como la necesidad de decir algo, lo organizo casi siempre por cajas. No traje mi libreta, pero yo tengo una libretica en la que anoto por cajas cómo escribo. Entonces yo, supongamos, tengo una historia X sobre tal personaje o sobre tal situación que quiero desarrollar, entonces organizo unas cajitas, digo, aquí hago esto, aquí voy a hacer esto, desarrollo como el tema general, las situaciones que van a pasar. Y lo primero que me siento a escribir es el final de la historia. Eso es algo que aprendí en talleres. Creo que es muy bueno saber cómo va a terminar porque cuando tú te sueltas a hacer inspiración y dejar que todo fluya,
no acabas el libro nunca. Y la idea sí es que la historia tenga un redondel o que después la quieras ampliar. Entonces, ese final puede cambiar, pero yo sí me obligo a que el final esté primero hecho. Y empiezo a desglosar la historia poco a poco y lo que van ocurriendo y las cosas que van pasando. Y si está ambientada en Bucaramanga, entonces me toca salir a caminar y me toca escuchar la música y comer lo que se come y tratar de generar una ambientación. Para eso cuando es ficción, cuando es narrativa. En poesía es un poco más complicado. Yo solo 2 veces he hecho textos poéticos de una sola sentada, es decir, me siento pensando en el libro. Entonces quiero hacer un libro sobre esto y me siento a hacerlo. El manual de cocina práctica tuvo, este libro es rarísimo porque yo creo que tiene 15 años por lo menos, pero 15 años reescribiéndose, es decir, el problema de no terminar nunca la obra. Bueno, y si, Entonces, si es que hay un así, momento en que sí, puedas saberlo cuando termina, pues ¿no? mira que curiosamente cuando decidí organizarlo, porque el libro está organizado por entradas, platos fuertes, postres, ¿sí? Bebidas, cuando decidí organizarlo así, pues el menú no puede ser, tú encuentras un menú de 60 páginas, no te comes nada, entonces sí me tocó como organizarlo un poquito más. Cuando es ensayo, eh, me cuesta más trabajo todavía porque yo soy muy quisquilloso, entonces me toca leer mucho para sacar 2, 3 renglones, me toca tener muy clara la idea. Cuando es periodismo, cuando hago crónica o hago algún reportaje o algo, tengo que ver a la persona, tengo que hacer algo con esa persona, que puede ser una cena o un almuerzo o un espacio para compartir del que se puedan extraer cosas. Entonces, ese es más o menos como el proceso creativo, pero pues casi siempre me gusta organizar mucho lo que quiero hacer y me esfuerzo. Eso lo he aprendido con el tiempo, porque antes no era así, antes era irresponsable, entonces cada vez que llegaba, no metí irresponsable, no, cada vez que llegaba algo lo hacía y lo dejaba por ahí y después juntaba las cosas y ya hoy en día no, procuro no hacerlo de esa manera. Bueno, un proceso creativo diferente para cada una de las líneas, ¿no? Digamos, de acción y de escritura, pero me queda mucho eso el tema de las cajas, ¿no? De ir poniendo en las cajitas, eso que llamaste cajitas, esos ingredientes que te van a ayudar finalmente a construir tu proceso y tu producto, ¿no? Y eso me recuerda un poco al cocinero, al chef, ¿no? Que va teniendo en esas cajitas, en esos recipientes, cada uno de los sabores diferentes que necesita darles, del toque, de las especies Y lo que debe ir. y lo que debe ir. Sí, yo creo que sí, la literatura, yo creo que si no me hubiera dedicado a escribir sería chef. Bueno, de hecho, pues yo soy el que cocina en mi casa, creo que se nota un poquito, pero yo soy el que cocina y me gusta porque la cocina es una cosa mágica, ¿no? Darle, prepararle comida a alguien, darle de comer a alguien es un acto de amor, ¿no? Como lo es la promoción de lectura. Cuando tú das de leerle a alguien, eso es un acto de amor. Mi familia nota cuando estoy de mal genio, cuando me siento mal, me dice, mi hijo menor es el que más lo dice, papá, esas papas están saladas. Yo pues se las come, ¿qué más va a hacer? Se las traga, le dice uno. Pero uno sí, eso sí se transmite ahí. Tú no puedes escribir eh, teniendo que pagar la luz y teniendo que sacar a pasear el perro. Bueno, igual lo hacemos, pero digamos que son cosas que te restan tiempo. Yo con muchos escritores que hablo me dicen que a veces sienten que cuando escriben le están robando tiempo a otras cosas cuando debería ser al contrario, o sea, sienten que su labor es una cosa inútil y me parece que es todo lo contrario. Por eso yo hace 6, 7 años decidí dedicarme única y exclusivamente a esto. No es fácil, no es sencillo, pero es la manera, porque no hay otra manera. Yo tengo años, este año, por ejemplo, es un año que yo llamo años de producción, son años en los que no hago muchos trabajos para dedicarme a producir, a hacer obra, a organizar talleres, y eso es dispendioso y es malo económicamente, pero pésimo, no funciona. Pero es la manera, es decir, no hay otra manera, digamos, bueno, por lo menos a mi estilo, no hay otra manera. Digamos que hay que sacar espacio para producir, para crear, y la cocina se parece mucho a eso. Cuando tú en restaurante todos los días tienes que hacer algo nuevo, tienes que sacar algo diferente, así el servicio anterior haya sido igual. Todo el tiempo tienes que estar concentrado, esforzarte, pendiente. Es muy parecido. Y creo que la mediación de lectura también tiene mucho que ver con eso. Un mediador de lectura que está estresado, preocupado, pensando en otras cosas, no va a ser un buen taller de promoción de lectura. Lo que se trata es de hacer que la persona se acerque y no que se aleje y salga corriendo. Y creo que en esas tres cosas, la cocina y la literatura se parecen muchísimo.
Y tengo que hacerte esta pregunta. Realmente tú como mediador de lectura y sobre todo con esos talleres de escritura creativa, creo que lo comentábamos hace unos días, tú como escritor sigues al pie de la letra todo eso que tú recomiendas o realmente hay alternativas. No, a veces no, porque es que, por ejemplo, cuando yo siempre cuento esta anécdota, cuando yo quería hacer cuento y empecé a hacer cuento, yo dije, tiene que haber un libro que me explique cómo hacer cuento. Y lo encontré. Se llama ¿Cómo se escribe un cuento? De Ben Giardinelli. Y lo que hay, yo dije, este es el libro. Dije, después de esto voy a ser el mejor cuentista del mundo. Y mentiras, el libro no da ninguna fórmula. Todo lo contrario. El libro lo que hace es que te cuenta cómo los escritores hacen los cuentos. Entonces está Juan Filló y hay, creo que está Sábato. O sea, hay un montón de autores y lo que te están contando es cómo les funciona a ellos la fórmula, ¿no? Entonces, cuando yo hago talleres de creación literaria, pues yo lo que transmito es cómo le puede, un pool de actividades, una gran cantidad de opciones para que cada quien encuentre la forma como puede hacerlo. Por eso creo también que cualquier persona podría escribir. De hecho, todos escribimos. Lo que pasa es que no todos hacemos poesía, cuento y novela, pero el que quisiera proponérselo lo hace. Yo tengo muchos detractores en ese sentido y hay mucha gente que dice que no, que es que la escritura es una cosa para allá, para gente. No, lo que pasa es que si tú quieres que sea bueno, no solo el cuento, sino ser futbolista, lo que quieras, pues tienes que entrenarte y el entrenamiento y escribir se aprende escribiendo. ¿Sí? Entonces tienes que leer y tienes que entrenarte y tienes que escribir. Entonces, entre más lees, más viajas, más insumos tienes para contar cosas. Entonces, obviamente, si tu cuento no tiene esas pequeñas características, pues obviamente va a estar en desventaja con otro que sí. Pero en todos los casos yo creo que sí es posible hacerlo y sí es necesario esforzarse mucho y dedicarle tiempo al oficio. Es decir, cada plato va a tener su sazón, cada página en blanco va a tener su motivación, va a tener su estrategia. Ese sería, digamos, lo que puede quedar de estas conversaciones para que otros escritores o otras personas, tú lo has dicho, todos podemos escribir, puedan empezar. La idea es empezar. Como estamos en este formato de charla práctica, yo quiero que termines de leer este libro realmente súper recomendable, Manual de Cocina Práctica o Breves Crónicas de Antropofagia. Lee, por favor, un fragmento y a continuación vamos a tener otro escritor y luego nos podemos encontrar todo el público aquí presente con Isaías y con Jonathan allá en nuestro stand de Libro Total. Este ejercicio, este libro es como eso, es una mezcla entre ficción, microficción y poesía. Creo que la mayoría de los cuentos la mayoría de los textos fueron escritos en clave de poesía, pero bueno, hoy en día los géneros se han ido fusionando cada vez más. Entonces encontramos novelas que parecen cuentos, poemas que parecen cuentos. Eso se ha ido fusionando mucho. Entonces a mí me gusta ese reto. Esa hibridez. Y este texto se llama Bolero de Amor. Y dice así: siempre le pregunté a mi padre, pero nunca me respondía. Señalaba algún sitio en la biblioteca. Como nunca me dijo nada, me leí todos los libros de los estantes buscando una respuesta al comportamiento de mi madre. Por eso escribo ahora. Al final del tercer día del noverario, fue a las repisas, extrajo un libro de poemas y me lo dio en la mano. Entendí que esa era su respuesta porque adentro venía una foto de mi mamá separando las hojas. Se veía como cuando se conocieron. La vieja estaba loca, loca de remate. La velábamos por eso. Se le había tirado a un camión luego de venir del mercado. Todos llorábamos, menos mi papá. Él ya había sacado todas sus lágrimas. Contó que una vez cuando se estaban conociendo, mamá le tiró agua caliente. También nos acordamos con una risita que se opacó rápido la vez que mamá escondió a mi hermana menor. Estaba de meses nacida y la buscamos por toda la casa, solo guiados por el sonido afónico de su llanto débil. Él nunca perdió la compostura, soportó por años su maltrato que le hacía feliz. Las palabras de grueso calibre que no podía repetir, las mentiras que terminaban en tragedia y esa conducta que nunca sabíamos cómo iba a acabar. Era impredecible. Al final del libro de poemas, supe que era amor lo que hacía mi papá con ella todos estos años, ayudándole a cruzar la calle cuando iba al mercado, menos el día que la cogió el camión.